de cómo funciona para tomarlo como otra confirmación más. Y justamente se dio la confirmación del quiebre. Fijaos, se dio justamente aquí, que la más interesante actualmente para irnos en compra sería esta zona de aquí o incluso esta zona de aquí de este extremo, porque tiene toda esta zona de vacío de precios, toda esta zona de vacío de precios. Hasta llegar aquí tiene todo este vacío para rellenar. Sería literalmente una caída. Y de vuelta, y básicamente en el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo hemos tenido estas últimas semanas, bueno, finalizando las semanas que ya hicimos entre semanas los miércoles, que siempre hacemos entre semanas los miércoles, y los sábados hacemos este resumen de lo que quedaba de semana. Y adelantando un poco, esta semana ha sido bastante, entre comillas, muy cargada, y después justamente ya el viernes ya no había nada más que rascar un pelín y no me gustaba más la situación del mercado y decidí no operar mucho. Entonces, donde voy a enseñaros básicamente la única operación que yo cogí, que fue del jueves, que esa fue una operación que me la arriesgué mucho más, pero vaya, que fue un riesgo que tenía yo especulado y siempre llevando una buena gestión de riesgo. ¡Eso es verdad! Va bien, así que voy a enseñaros cuál fue esa operación y vamos al Notion. Aquí en el Notion vais a ver que es esta operación de aquí, fue esta entrada, ¿vale? ¿Por qué ya la tomé? Básicamente, lo que habéis visto mi resubido de directo, habéis visto que muchas veces estas posiciones así, que hay un imbalance muy grande, normalmente las cojo y las cojo bastante bien. En esta ocasión de aquí, vi aquí una acumulación, vi esta zona de aquí que veía que iba a hacer un quiebre. Esto ya lo explicaré el lunes cuando volvamos a hacer directo, explicaré esto. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? De cómo funciona para tomarlo como otra confirmación más. Y justamente se dio la confirmación del quiebre. Fijaos, se dio justamente aquí. Y después hubo una noticia que dio este mandazo a la baja y este mandazo al alza. Me sacó y después se fue casi hasta TP1, que ahora después lo enseñaremos en TradingView. Pero esa fue básicamente la operación. Después tenemos aquí en la Profit tenemos esta situación, que esto fue lo que yo arriesgué en esta operativa, ¿vale? $57 fue de pérdida. ¿Por qué fueron? Porque yo quería arriesgar un pelín más que no fuera esto, ¿eh? Yo quería arriesgar hasta un 1,5%. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Porque veía esta operación bastante posible que se fuera hasta el TP4, que este era una operación hasta 1,4. Y quería arriesgarme porque era noticia del día anterior, del miércoles. Se podría darse toda la vuelta y darle operativa bien. Y yo estaba buscando ya aquí un 3%. Merecía la pena buscar ese 3%. Merecía. Entonces, yo arriesgué esa posición, eso, ¿vale? Y ahora voy a enseñar en TradingView por qué, específicamente más a grosso modo, de por qué fui a buscar esa entrada precisamente cuando estábamos justamente en un retroceso bajista. Ya esto yo me refería a retroceso bajista, ¿vale? Me sacó aquí, yo esta operativa aquí y tuvo esto de esta bajada del euro en todo el día del viernes, ¿vale? Y yo lo estaba esperando en esta zona de aquí. Esta alarma no sé por qué no se ha deshabilitado, pero bueno, está ahí. Y se dio todo este retroceso a la baja, ¿vale? Y yo lo que estaba esperando, que en estos niveles de aquí me diera una confirmación para irme en compra. Al final no. Entonces voy a esperar esta zona de aquí, que es la más interesante actualmente para irnos en compra. Sería esta zona de aquí o incluso esta zona de aquí de este extremo. Porque son zonas que aún no están mitigadas y buscaría esta zona de compra. Pero igualmente yo esperaría esta zona de aquí para buscar esta venta o que vuelva a este breaker, porque esto ya se ha convertido en un breaker, al que cual entrarle en esta posición de aquí o aquí justamente en microtemporalidad. ¿Cómo? Si nos permite el precio, porque voy mirando en micro y vamos bajando y aún así no hay un sitio apropiado para entrarle en esta posición. Podría ser aquí perfectamente, pero ya sería aquí que justamente dio la mecha del quiebre, yo aquí el quiebre, y justamente abajo tenemos un imbalance bastante interesante que fuera este de aquí, que este es el imbalance que yo estoy esperando al día de esta semana que haga la apertura, y ya buscaría una venta por estas zonas de aquí. Sería una venta bastante interesante porque se iría el precio directamente al imbalance y aprovecharía así esta zona de aquí me cuadra como zona de descuento para entrarle. Justamente tenemos esta zona de aquí que sería la zona idónea para entrar. Yo voy a poner una alerta porque nunca se sabe
Y en la libra sí que se desplomó con fuerza. Tenemos el mismo diseño que en el euro, pero con más confirmaciones de sobra, porque en 45 minutos se ve muchísimo mejor que en el euro, porque tuvimos toda esta fase de aquí de acumulación y ahora estamos aquí en este retroceso que a ver si llega a este imbalance, que este imbalance corresponde a esta noticia que dio todo el movimiento alcista del anterior año, creo que fue. ¡Cállate, cállate! Disfruta del espectáculo. 2023, sí, todo el 2023 hasta inicio de 2024. Fue todo este movimiento de aquí. Está la utilización del precio. Y voy a buscar zona más abajo, como puede ser esta zona de aquí, para buscar una futura compra que fuera esta de aquí, que sería bastante interesante. Y a buscar y que ataque el precio por estas zonas de aquí. Esto es lo que yo esperaría actualmente. Y esto por aquí, a ponerlo aquí. Y después el de aquí está en una zona justo de bajada, pero no veo indicios que pueda bajar muy temprano. Eso sí, tiene zonas que podría rellenar perfectamente más a corto plazo, como puede ser esta zona de aquí de imbalance y un poco más. Podría volver a esta zona de aquí que tenemos que ir marcada con el indicador de irse al alza, pero yo no lo esperaría tanto al alza, aunque tuviera todo este movimiento alcista. Miramos en 4 horas, estamos literalmente retrocediendo actualmente un movimiento bajista, pero es que estamos bajistas desde el año pasado, ¿no? No, de hace 2 años estamos en movimiento bajista en el dólar, así que como mucho se llevará estos saltos de aquí, que sería bendito, que sería esto alto, porque eso significaría que el dólar se vería muchísimo más y entonces buscaríamos zonas más interesantes como este bajo de aquí o esta zona de aquí, y eso es lo que yo esperaría yo personalmente. Y en el oro pues estaba haciendo altos más altos, pero al cerrar justamente la apertura el cierre de Londres y haciendo la apertura de Nueva York, dio todo este movimiento a la baja, que fue un movimiento bastante bueno, pero no nos dejó ningún quiebre. Podría ser aquí un movimiento países al alza, pero vamos a ver cómo funciona todo este sistema actualmente. Ahora mismo yo me gustaría a mí buscar ventas, estuve buscando ventas por aquí también, pero porque tiene toda esta zona de vacío de precios, hasta llegar aquí tiene todo este vacío para rellenar. Sería literalmente una caída que yo esperaría de casi un 11%, 12%, que es lo que yo esperaría actualmente en el oro, ¿vale? Y poquito más. Ya sabéis que perfectamente esta semana se hace así y ha sido una pérdida bastante notable, entre comillas, entre que vamos a sacar el lunes 1,5%, después perdimos un 0,75 y recuperamos un 0,15, pero esta última que ha sido un 1%, al final el balance no ha salido tan positivo, más la comisión y etcétera, se ha notado muchísimo, pero a grosso modo vamos bastante bien encaminados. Eso sí, arriba un pelín más el jueves, pero iba a ser ya la única operación que iba a tomarlo, porque el viernes ya tenía yo decidido que no iba a operar la situación macro, que de toda la noticia y etcétera, me iba a esperarme el viernes que no diera ninguna situación interesante. El oro sí que dio un movimiento interesante, pero en general ninguna otra divisa dio ningún movimiento más interesante que ese. Así que si os gusta el vídeo de hoy, tenéis aquí la caja de comentarios para poner cualquier cosa y nos veremos la próxima. Chao, chao.